Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta cuarta conferencia de nuestro ciclo con el cual estamos celebrando la Semana de la Facultad de Ciencias Marinas, el Día del Oceanólogo y el Día del Estudiante de este año 2021. En esta ocasión nos acompaña el doctor Rubén Castro. El doctor Rubén Castro estudió oceanología aquí en la Facultad de Ciencias Marinas, culminó sus estudios en 1984 y fue contratado en 1985 como profesor asistente. Posteriormente, en 1997, ya fue contratado como profesor de tiempo completo. En 1992, es decir, ya trabajando como profesor de tiempo completo, estudió su maestría en Oceanografía Física en el CICESE y en el 2001 su doctorado en Oceanografía Costera aquí en la UABC. Desde hace más de 20 años, él es el responsable del área de física en los cruceros oceanográficos educativos que realizamos cada semestre en la Bahía de Todos Santos. También ha sido el responsable de proyectos de servicio social profesional y dirigido tesis de licenciatura y maestría. Como parte de sus actividades académicas, también ha sido parte de diferentes comisiones aquí en la Facultad de Ciencias Marinas, como puede ser la academia, la comisión académica, etcétera, etcétera. Dentro de su tema de investigación, pues está la oceanografía física observacional, especialmente en el Golfo de California. Esto le ha llevado a participar en aproximadamente unos 20 cruceros oceanográficos de investigación en el Golfo y en el Pacífico mexicano. También ha sido investigador, colaborador y responsable de proyectos de investigación internos en la UABC, del CONACYT, de la National Science Foundation y otras más. Tiene más de 25 publicaciones en revistas de relevancia internacional que han sido citadas más de 600 veces y también más de 30 reportes técnicos. Sin más preámbulos, le cedemos los micrófonos, le cedemos la palabra al doctor Rubén Castro. Adelante, Rubén. Sí, muchas gracias. Gracias por estar aquí todos. Voy a compartirles la pantalla. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo voy a presentar un trabajo que lo titulamos así, Variabilidad del campo de viento en la zona del Pacífico subtropical mexicano. Vamos a trabajar con datos de reanálisis y vamos a hacer una comparación con estaciones meteorológicas costeras. Es importante comentarles que parte de este trabajo fue una tesis de licenciatura de Eduardo Ashida. Actualmente él es estudiante de CICESE en la maestría de Oceanografía Física. También trabajo en colaboración con los doctores Alejandro Pared Sierra, Ana Laura Flores y Reginaldo Durazo. Entonces, pues vamos a entrar al tema. A manera de introducción, les comento que pues el viento es un factor muy importante, está acoplado con el océano, en la interfase aire-mar, y sucede pues una gran cantidad de procesos físicos que intervienen, por ejemplo, en los intercambios de calor y agua, los procesos de evaporación, por ejemplo, ¿no? O la pérdida o ganancia de calor por diferentes procesos, calor sensible y calor latente sobre todo. También el viento es muy importante en la formación de la capa de mezcla, en las primeras decenas de metros, y pues es muy conocido por ustedes que los vientos generan corrientes superficiales, oleaje, también generan divergencia en el océano o convergencia, ¿no? A través de bombeo de Ekman, y también participan de una manera muy, muy importante, ya que interactúan con los remolinos que hay en el océano. Incluso por ahí hay algunas publicaciones asociadas a la formación debido al esfuerzo del viento. También participa en el acarreo y deposición de polvo mineral hacia el océano, lo cual pues es muy importante, ¿no? Porque acarrea nutrientes. Es muy importante la condición de frontera en estudios de modelación numérica. Además es también un recurso como fuente de generación de energía eólica, es un recurso importante. Entonces, bajo este contexto se requieren datos de viento con alta cobertura espacial y temporal. En el Pacífico mexicano y sobre todo en la región de aquí de Baja California, frente a las costas de Baja California y en el Golfo, prácticamente no tenemos boyas meteorológicas que estén midiendo series de tiempo
a través de, pues, de varios años. Sí ha habido algunas boyas, pero duran poco. Y muchas veces hemos trabajado con estaciones meteorológicas costeras. Entonces, voy a primero dar una pequeña introducción de lo que ocurre aquí en la región con los vientos. Entonces, la circulación atmosférica superficial en el Pacífico subtropical mexicano, pues está muy influenciada por el centro de alta presión del Pacífico. Aquí voy a tomar este láser pointer. Aquí en esta zona tenemos el centro de alta presión. Este es un promedio de muchos años. Es un artículo de Amador en el 2006. Y bueno, si ven el Atlántico, pues es más o menos el espejo, ¿no? Del lado del Atlántico tenemos el centro de alta presión, y esto pues genera los patrones de viento en la región, los vientos alisios, pues que son muy conocidos. Y si nos vamos más particularmente hacia la zona de estudio, que es el Pacífico subtropical mexicano, que incluye el Golfo de California, obviamente, ¿no? Es arriba de los trópicos. Pues vean que en invierno, aquí me dio la tarea de nada más poner estas figuras, y son de trabajos no muy recientes. Este es un trabajo de Reyes y Lavín, yo de ahí lo tomé. Esta figura que está aquí, estas dos de arriba son de Reyes y Lavín, del 87, y luego la de abajo es de Badán Dangón, en el 91, y colaboradores. Pero bueno, aquí lo que quiero que vean es que en invierno el centro de alta presión del Pacífico está muy cerca de la península, y generalmente aquí en la parte norte o al suroeste de Estados Unidos se genera también, hay un centro de alta presión pues, que influye mucho en los patrones de viento en el Golfo, principalmente, ¿no? Y aquí también. Y en el verano, ¿qué es lo que ocurre en el verano, no? Bueno, esta figura de abajo también es del invierno, nada más para que vean cómo se extiende muchas veces el centro de alta presión acá de Bermuda hacia esta región. En el verano, ¿qué es lo que ocurre? Que el centro de alta presión del Pacífico se aleja de la península, vamos a decirlo así. Acá lo pueden ver también esta otra figura, pero en el Golfo, en la parte norte del Golfo suroeste de Estados Unidos hay un centro de baja presión. Esta L es un low, un centro de baja presión, que influye en el verano en los vientos que ocurren en el Golfo de California, y eso lo vamos a ver ahorita con más detalle. Otra cosa importante es que en condiciones del Niño o la Niña hay un debilitamiento o un fortalecimiento de la circulación atmosférica en el Pacífico Norte. Esto ha sido estudiado pues por varios autores, ¿no? Aunque hay pocas publicaciones al respecto en la región del Golfo y del Pacífico, ¿no? Respecto a eso que estoy diciendo, ¿no? Ese forzamiento, debilitamiento de los vientos en condiciones del Niño o la Niña. Sí enfrente a las costas de California o más al norte, pero pocos estudios en esta región, ¿no? Me dio la tarea de extraer una serie de tiempo de una base de datos de reanálisis entre el 2000 y el 2019. Pero bueno, aquí en Cabo Pulmo nosotros instalamos una estación meteorológica entre el 2003 y el 2010. O sea, medimos datos horarios, y lo que hice, bueno, ¿cuál base de datos voy a utilizar en cuanto a presión atmosférica? Y dijo, la voy a comparar con los datos de una estación meteorológica costera. Y lo que está en rojo son los datos de la estación meteorológica costera, y lo que está en azul son los datos de reanálisis, son datos de un reanálisis de Copernicus. ERA 5 se llama esta base de datos. Entonces los comparé y dije, bueno, esta base de datos está bastante buena, y lo que hice fue hacer un zoom de la presión atmosférica en invierno y en verano en la región de estudio. Este es el área de estudio aproximadamente, es un poquito más chica porque aquí lo hice más grande para la presión. Pero lo que ven aquí ustedes estas isóbaras están, pues como el centro de alta presión del Pacífico, como les dije hace rato, se acerca en el invierno, o sea, se viene hacia el suroeste, entonces aquí tenemos mayores presiones, ¿no? Mayor presión atmosférica que en el verano. Pero bueno, vean cómo se acomodan las isóbaras. De hecho, aquí arriba en el Golfo tenemos las presiones más altas, y hacia el sur las presiones más bajas. Presiones atmosféricas están en hectopascales estos valores. 1020 aquí y 1015 aquí sería, ¿no? Y en el verano aquí estaríamos hablando de 1016. El centro de alta presión del Pacífico se desplazó allá frente a las costas de California, en San Francisco, más lejos en aquella región.
Entonces acá tenemos las presiones más bajas, aunque allá el centro de alta presión subió en aquella región frente a las costas de Estados Unidos. Pero en el Golfo la situación que ocurre es que se genera una baja presión, como les había dicho hace rato con estas figuras, ¿no? Aquí hay un low thermal que le llaman, una baja presión, y en el sur del Golfo hay una alta presión, por lo tanto los vientos en el Golfo se invierten en esta región, y esto está asociado con el monzón de Norteamérica, ¿no? Entonces, voy a regresar después a algunas cuestiones asociadas con lo que dije. Entonces, el objetivo del trabajo es comparar los datos de reanálisis con estaciones meteorológicas costeras en esta región del noroeste de México, describir y analizar la variabilidad de espacio temporal, y después, con el mejor reanálisis que resulte, voy a hacer una descripción y un pequeño análisis de la variabilidad de espacio temporal del campo de viento en esta región. Entonces, ¿cuáles son los datos, no? Área de estudio y datos. Entonces, este es el área de estudio. Pues aquí tenemos la península de Baja California. Aquí está el Golfo de California. Pues, si se dan cuenta, pues esta es hay restricciones topográficas. Por ejemplo, el Golfo tiene hacia el oeste la cordillera de Baja California, y hacia el este, pues es parte de lo que es la Sierra Madre Occidental. Entonces, mucho de lo que ocurre aquí en el Golfo se canaliza, o sea, los vientos aquí se canalizan mucho en esta región, ¿no? Precisamente por estas restricciones topográficas, aunque pues sabemos que sí hay cruce de los vientos del Pacífico al Golfo. La sierra pues no es igual, tiene bajos en gran parte, ¿no? Las partes más altas son la Sierra San Pedro Mártir y la Sierra de Juárez aquí. ¿Cuáles son las estaciones meteorológicas que vamos a utilizar? Bueno, son 3 en el Pacífico para poder comparar. Pues son datos que teníamos nosotros disponibles. Claro que hay más datos y más recientes, pero son los que teníamos disponibles. Estamos hablando de algunas estaciones del orden de 7 años. Miren, en el 2002 pusimos una estación en el 2000 en Isla Guadalupe, y la tuvimos 7 años ahí midiendo. Entonces, pues, esta es una estación muy bien para hacer esa comparación. También hay datos aquí en San Quintín, y también en Isla de Todos Santos, ¿no? Isla Todos Santos. Y en el Golfo, pues, la estación, aquí también en Cabo Pulmo, Baja California Sur, pusimos una estación meteorológica entre el 2003 y el 2010. Entonces tenemos datos ahí, horarios, aproximadamente 7 años. Y luego, bueno, pero al final nos quedamos con del 2005 al 2010 porque teníamos unos huecos. Ese es el problema a veces de utilizar estaciones meteorológicas, ¿no? Que tienen huecos, y los reanálisis, ¿no? Entonces, en Empalme, en San Felipe, ¿no? Ahí había unas estaciones meteorológicas. La estación de Empalme es la que estaba más metida hacia el continente, como 5 o 6 kilómetros adentro en tierra. Pero bueno, dije, pues si voy a comparar los reanálisis, pues va a ser igual para todos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los reanálisis que decidimos utilizar? Fueron los de CCMP. Voy a decir las puras siglas para no tardarme mucho en esto, porque simplemente son diferentes páginas donde están estos datos, son disponibles, de la NASA o de la NOAA o del Centro Europeo, de Copernicus, etcétera, ¿no? Entonces son datos de CCMP, son datos que tienen una resolución espacial de cada 0.25 por 0.25 grados, cada 6 horas, o sea, 4 datos por día. Luego tenemos los datos del Nord-American Reanalysis, los datos de reanálisis regionales de Norteamérica. Son datos cada 3 horas, pero la resolución es un poquito mayor, 32.3 grados. Y luego también tenemos datos de MERRA. Son datos horarios, pero tienen una resolución todavía mayor. Sin embargo, pues la comparación es válida, ¿no? Y también tenemos los datos de ERA 5, del centro de Copérnicus que les decía. Son datos disponibles también, hay muchas variables. De ahí tomé los datos de presión atmosférica. Entonces, ¿cuál es el método que decidimos utilizar? Bueno, como los datos de reanálisis están en mallas, entonces para poder compararlos con las estaciones meteorológicas, entonces primero lo que se hizo fue que se extrajo el punto más cercano. Miren, vean acá en esta figura, el punto más cercano no es el que está aquí, y aquí el blanco es la estación meteorológica. El punto más cercano es sin embargo la comparación resulta un poquito complicada, ¿no? Este dato que está en tierra. Y entonces
primero se extrajo el punto más cercano, después se interpoló con varios puntos más cercanos, y vi que había algunas ambigüedades. Entonces lo que al finalmente decidí fue calcular la correlación compleja, ¿sí? Entre los datos de las estaciones meteorológicas y los datos de reanálisis, y extraer el punto donde da la máxima correlación ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí donde está más oscuro es donde da la máxima correlación, y es el puntito este que está enfrente de la estación, y entonces me quedé con ese dato. Igual fue para todas las estaciones, ¿no? Pero eso es solo un ejemplo, era 5, para San Quintín, NAR para San Quintín, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente que las zonas rojas es donde está la mayor correlación, igual acá en Cabo Pulmo, etcétera, ¿no? Entonces, si hago un zoom, pues ya de acá se ve como que está todo perfecto. Si hago un zoom, ahí se ven un poquito más lejanos los puntos, pero pues están bastante bien al final de cuentas, ¿no? En todas las localidades, ERA 5 fue el que resultó más cerca. Por ejemplo, miren, la cruz es la estación meteorológica, y el punto rojo es el reanálisis ERA 5. Ahí es donde dio la mayor correlación. Está enfrentito de la isla Todos Santos. Y aquí igual en San Quintín, igual aquí en San Felipe, igual en Empalme, el punto rojo fue el que estuvo más cerca. Por lo tanto, pues fue el que resultó con mayores correlaciones. Aquí lo podemos ver. Bueno, no tan fácil, no tan rápido. La correlación aquí son estos valores, y los colores indican el reanálisis, ¿sí? Por ejemplo, 1 es CCMP2, 2 de este color magenta es NAR, el verde es MERRA 2, y el 4 es el rojo, es ERA 5. Entonces, esta es la correlación. Vean cómo el 4, que es ERA 5, se acerca más a, por ejemplo, en San Quintín dio 0.8, un poquito más, etcétera, ¿no? Entonces, pues ERA 5 fue el que dio, no quiere decir que los demás estaban mal, ni nada de eso, ¿no? Sino que dieron un poquito más lejanos a esta estimación que estamos tratando de hacer, ¿sí? Y el ángulo también resultó relativamente mejor para las estaciones el ángulo, es como dice, una correlación compleja, tiene que ver con cómo le llegan los datos de viento a la estación meteorológica, y cómo le llegan al reanálisis con respecto a la estación meteorológica. Entonces pueden estar girados a la derecha de forma horaria o de forma antihoraria. Entonces, por eso pueden dar valores negativos o positivos, pero aquí lo más importante es que se acerquen al cero, ¿no? Que sean muy parecidos. Entonces, bueno, en el Golfo hubo mayor variabilidad. Si se dan cuenta, los ángulos están mayores, y sobre todo en Empalme y San Felipe. Pues sí, quiero comentarles que estas correlaciones se hicieron con los datos simultáneos, o sea, si eran horarios, si eran como fuese, ¿no? Entonces, rápidamente les digo que pues se hicieron algunos cálculos para ver cuestiones estadísticas, ya con esas series que se extrajeron, donde dio la máxima correlación. Pues dije, bueno, vamos a hacer algunas cosas más, ¿no? Entonces se calcularon las desviaciones, como las diferencias entre la intensidad del viento, de los datos de reanálisis y los observados, igual para la dirección del viento. O sea, los datos también se les calculó la dirección. Como la dirección del viento es una variable no lineal, entonces aquí no más es hacer esta resta, sino hay que considerar, ¿no?, en qué cuadrante, etcétera. Total que con esto se calculó la raíz del error cuadrático medio, se calculó el sesgo, y se calcularon unos que se llaman diagramas de Taylor. Y estos diagramas de Taylor son simplemente para visualizar más la comparación, y se usan tres medidas estadísticas conjuntas: el coeficiente de correlación, la raíz del error cuadrático medio centrado, y la desviación estándar, ¿sí? Entre los reanálisis y la estación meteorológica. Ahorita voy a poner un diagrama. Posteriormente, con el reanálisis que tuvo los mejores resultados, se hizo una climatología del viento, se estudió también la variabilidad espacial, o sea, el error, perdón, la variabilidad, más o menos como la desviación estándar, vamos a decirlo así, en la región de estudio. Se calculó el esfuerzo del viento, el rotacional del esfuerzo del viento. Se exploró también la variabilidad interanual. También se hizo lo de análisis armónico, pero no lo voy a presentar ahorita, por cuestiones de tiempo. Se exploró la variabilidad interanual entre el 79 y el 2019, de la magnitud del viento y la presión atmosférica. Entonces vamos a ver los resultados, ¿no? Miren, en esta tablita tengo todos los resultados estadísticos, pero obviamente no tiene caso ponerme a ver todo esto, ¿no? Acá lo resumí haciendo un promedio pesado
Miren, el número de datos aquí está, vean nomás esto. El número de datos, por ejemplo, para San Quintín eran 8.366. Bueno, perdón, los datos son horarios de San Quintín. Sí, entonces son del orden de 50.187 datos, o sea, las muestras son muy grandes. Pero como cada reanálisis tiene un intervalo de muestreo distinto, entonces a la hora de, por eso aquí se ve como que hay menos datos. Pero donde está ERA 5 y MERRA 2 son datos horarios, es donde tienes las comparaciones con todos los datos. De la otra forma, dependiendo si son de 3 horas o cada 6 horas. Total que, si aquí resumimos todo, pues esta es la correlación vectorial, ya la había mostrado anteriormente, pero en promedio, el más alto, el promedio pesado, pues dio 0.77 en ERA 5 y 5.68 el ángulo. O sea, fue el más pequeño, pues, aunque los valores pues no están tan... 0.77 y el calma 0.68, ¿no? De correlaciones aquí para los otros reanálisis. La raíz del error cuadrático medio dio más pequeño también, era 5, 1.68 en el promedio pesado. Y la raíz del error cuadrático medio, pero en la dirección, también dio más pequeño. Y el sesgo, o sea, tiene que ver con qué tan sobreestimado o subestimado usted los datos. Aquí en el promedio pesado lo que hice fue que tomé valores absolutos, porque el sesgo puede ser negativo o positivo. Entonces dio un poquito más alto en NAR, y en segundo lugar era 5. Y en cuanto a la dirección, también resultó que el sesgo resultó mayor para ERA 5, ¿no? Entonces, por eso bueno, y aparte con los diagramas de Taylor, estos son los diagramas de Taylor, lo que hay aquí, desviación estándar en este eje, y en este eje también, pero aquí está la estación meteorológica, ¿sí? Y entonces se está comparando con 3 medidas. Esto es la correlación, lo que está aquí, y las, ¿cómo les diré? Las radiales estas, perdón, es la correlación. Las líneas azules es el error cuadrático medio centrado. Entonces, miren, para no tardarme tanto en una explicación muy detallada de esto, si ustedes ven que el punto rojo es el que está más cercano a la estación meteorológica, eso significa que tiene las mayores estimaciones estadísticas para este caso. Entonces, vean, aquí está el punto rojo, está más cercano todas las veces, excepto que en Isla Guadalupe salieron muy parecidos, excepto NAR, que es el que se aleja más en algunas ocasiones, ¿no? El reanálisis NAR. Pero bueno, de todos modos, no quiere decir que esté mal. Entonces ERA 5 presentó los mejores resultados, se separó del grupo en todos los casos y se acercó más al punto de referencia, lo cual indicó mayor correlación y menor raíz del error cuadrático, ¿no? Medio centrado. Entonces, por eso decidí trabajar con NAR. Sí, de aquí en adelante lo que presente va a ser con NAR. Pero bueno, antes si les muestro un panorama de lo que ocurre con las estaciones meteorológicas. Son 3 rosas de viento para las estaciones del Pacífico. Vean cómo los vientos son pues muy persistentes hacia el suroeste, están en el segundo cuadrante. Sureste, perdón, hacia el sureste. Esta es la dirección del viento y en cuadritos está la intensidad del viento. Simplemente quiero que vean este panorama que es diferente, un poco diferente a lo que ocurre en el Golfo. Hay mayor variabilidad en el Golfo y son menos intensos los vientos que... Vean en Isla Guadalupe, las velocidades rebasan los 8 metros por segundo una gran cantidad de veces. Y en San Quintín también, nomás se va reduciendo, y todavía en Isla Todos Santos es un poco más, ¿no? ¿Sí? Entonces hay mayor variabilidad en el Golfo, los vientos pues van hacia el norte, pero también van hacia el sur, ¿no? Aquí en la figura de abajo de Cabo Pulmo se representa muy bien el monzón. Los vientos aquí van al noroeste, pues en una gran parte del año, pero también hay una parte que van hacia el sureste, pero esos son en el verano, ¿no? Está un poquito más corto, ¿no? Etcétera. Entonces, estos son los datos del campo medio de ERA 5, de la intensidad del viento. ¿Sí? Lo que está en color es la variabilidad, es la raíz, la raíz cuadrática media, pero espacial, ¿no? Vamos a decirlo así, entre las componentes de velocidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, vemos que hay como el centro de alta presión del Pacífico es cuando más se acerca a la región de estudio, produce mayor variabilidad en la región. Sí, incluso en el Golfo se ve como los valores son altos, ¿vean? Sí, pero los vientos aquí son prácticamente muy persistentes hacia el sureste, igual en el Golfo, están muy parecidos, como una imagen en el Golfo y en el Pacífico. O sea, se brincaron para acá, vamos a decirlo así, ¿no?
Y aquí hay un núcleo, ¿no? De enfrente de Punta Eugenia de 6 metros por segundo. Las líneas son miren, los contornos son la intensidad del viento, ¿sí? Y los vectores indican intensidad y dirección, o sea, son velocidades, pues. Esto es para la época de primavera, los vientos se intensifican más, sobre todo porque se alejó el centro de alta presión del Pacífico, pero se intensificó, ¿eh? Es que no estoy viendo todavía lo que está ocurriendo más al norte. Pero bueno, en el Golfo también los vientos son del orden de 4 metros por segundo, son más fuertes acá, ¿no? Porque acá estamos hablando en el Golfo hasta de 6, aquí hay un núcleo de 6, 4, 5 metros por segundo, sí, en casi todo el Golfo, entre 5 y 6 metros por segundo, en el invierno. En la primavera disminuyen, pero también si observan, también hay un par de núcleos aquí enfrente de Punta Eugenia y enfrente de Punta Baja. Y en el verano, pues los vientos también están muy acomodados paralelos a la costa, y ahí está el núcleo ¿no? Que tiene que ver con estas puntas, no hay de otra. Y ya en el otoño, yo consideré septiembre, octubre y noviembre, pero en septiembre todavía los vientos fluyen hacia el sureste, hacia el noroeste, perdón. Entonces, a la hora que calculo el promedio, pues por eso se ven chiquitas las flechas, pero ya desde octubre, noviembre, los vientos se intensifican hacia el sureste. Bueno, este es un panorama. Si vemos una figura más amplia, que es para el verano, aquí consideré gran parte de California, miren, llega casi hasta los 45 grados de latitud norte. Pues vean que también acá hay estos núcleos así, que tienen que ver cómo los vientos dan la vuelta en esta región, ¿sí? Hay una explicación de este trabajo de Dorman y Corazini en el 2007 para eso, ¿no? Habla de zonas donde hay compresión y zonas de expansión de los vientos, dependiendo si llegan a una punta, etcétera. Nomás lo menciono, pero no va a haber tiempo. Algo que se me hizo interesante calcular fue lo siguiente. Hice un diagrama Hott-Müller de los datos filtrados cada mes, de los datos diarios filtrados cada mes, ¿eh? Sí. Entonces calculé el índice de surgencia costera. Es un índice de vacuum muy conocido en la región. Entonces los vientos soplan en el Golfo, como les decía hace rato, pues paralelos a la costa de Sinaloa y Sonora la mayor parte del año, y pues en el Pacífico, obviamente, ¿no? Entonces, pues este viento puede generar surgencias, sí, en esta región. Y en el verano los vientos soplan hacia el noroeste, hacia el interior del Golfo, entonces pudiese haber surgencias costeras también del lado de la península. Sí, pero o sea, del lado de la península en el verano. Entonces, es parte de lo que sucede con estos vientos que tienen así este comportamiento. Miren, hagan de cuenta que estos circulitos, lo que está en el centro es la punta de una flecha que viene hacia nosotros. El viento, ¿no? Que se intensifica a medida que te alejas de la costa, y eso produce surgencias, produce transporte de Ekman. Entonces, ¿cómo se calcula el índice de surgencia costera? Bueno, se calcula el esfuerzo del viento a lo largo de la costa, o sea, los vientos se rotan a lo largo de la costa, y simplemente se hace este cálculo y da una idea del índice de surgencia costera. Entonces, en el Pacífico, el índice de surgencia costera, pues casi todo el año, pues es positivo, ¿no? Obviamente estos datos están filtrados, y los hubiera hecho con los datos tal cual, pues dan valores más altos, ¿no? Y casi todo el año los datos pues son positivos. ¿Qué quiere decir? Que ahí el índice de surgencia está ocurriendo en esta región, ¿no? Y dan valores, pues, relativamente no tan altos, vamos a decirlo así, comparado con el índice de surgencia costera que está más lejano aquí en el Pacífico, pero, ok. Y en el Golfo lo que vemos aquí son valores negativos y positivos. Esto más que nada se acomoda para la costa del interior del Golfo. Valores positivos, ¿qué quiere decir? Que hay, pues, surgencia, ¿no? Asociado a ese viento. Del lado, así, miren, de este viento que está aquí soplando paralelo a la costa en la región. Y valores negativos, se supone que no, pero se supone, en el verano, los vientos también pueden producir surgencia en esta región, ¿sí? Es algo que todavía ahí tengo algunos detalles que estudiar, ¿no? Pero no pues, revisar, ¿no? Esta parte del verano, ¿no? En las costas de Baja California. Otro parámetro que utilizamos mucho es el rotacional del esfuerzo del viento, ¿no?
¿Qué es lo que se hace? Se calcula el esfuerzo del viento, hay algunas ecuaciones para hacerlo, y después se calcula el rotacional del esfuerzo del viento, que es un producto cruz. Entonces, lo que estamos viendo aquí son los vectores, es el esfuerzo del viento, y lo que está en color es el rotacional del esfuerzo del viento. Entonces, vean lo siguiente, es positivo el rotacional, aquí está marcado el contorno de cero, pues casi todo el año, ¿no? Este sería el invierno, esto sería el verano. Vean también, hay zonas bien específicas donde se hace más intenso, positivo. Este es el verano, perdón, esta es la primavera, este es el verano, y este es el otoño. Pues en el Pacífico prácticamente todo el año está muy, muy intenso, ¿no? Y hay algunas regiones como aquí, aquí Punta Banda, entrando a Bahía Vizcaíno, Punta Eugenia, aquí en el Golfo de Ulloa, cerca de Cabo San Lucas, donde son más intensos, ¿no? El rotacional, pero eso depende mucho de cómo el viento cómo está acomodado el viento, ¿no? Y del lado del Golfo, pues es positivo también en el verano, perdón, en el invierno, muy parecido a lo que ocurre acá en el Pacífico. Y en el verano es cuando es positivo del lado de la península, ¿sí? Dentro del Golfo. Entonces, ¿por qué estoy mencionando? Miren, el rotacional del esfuerzo del viento, cuando es positivo, como lo que estoy diciendo ahorita, cerca de la costa, significa que pueden provocar un bombeo de Ekman, independiente de la surgencia típica costera de un viento paralelo a la costa. O sea, el rotacional genera un bombeo vertical hacia arriba de agua, positivo, y eso es importante, ¿no? Son regiones muy productivas, tanto el Golfo como la zona del Pacífico. ¿Ok? Ok, miren. Acá lo traté de resumir. Y les mencioné las áreas de máximos que estamos observando aquí. Sí, miren, tal vez el producto cruz simplemente son variaciones espaciales, por algunos que no lo han estudiado anteriormente. No sé qué tanto público tengo, no me fijé, pero pues la gente que trabaja mucho en oceanografía, pues estamos muy acostumbrados, ¿no? a este tipo de... Son valores pequeños aparentemente, dice, por del orden de 10 a la menos 7, y las unidades son newton por metro cuadrado, metro cúbico, el rotacional, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí de los vectorcitos del esfuerzo del viento, pues es muy parecido a lo que les había dicho anteriormente con el viento nada más, ¿no? Con el vector viento, es muy parecido, pero aquí el esfuerzo ya está considerando el arrastre del viento sobre el océano, en este caso sobre esta región, ¿sí? Bueno, tratando de mencionar algunas cosas que han estado trabajando otros autores, entonces, miren, en esta figura lo que tengo son seleccioné 9 estaciones aquí en frente del Pacífico, 10 sería esta de aquí, pero nomás voy a hablar mucho de las 9 estaciones que están aquí, y 9 en el Golfo. Miren, pues los vientos aquí se ve fácilmente que las elipses de variabilidad son el vector sale en todas las veces de las elipses de variabilidad en el Pacífico, pero no en el Golfo, se dan cuenta, las elipses están escaladas de manera similar. Y el promedio dentro del Golfo, el promedio son de entre el 99 y el 2008. Vean cómo no se sale y eso significa que en el Golfo los vientos se invierten frecuentemente, o sea, o cierta época del año. Por eso al final, a promediar, los vectorcitos quedan dentro, y no en el Pacífico, porque los vientos son muy persistentes hasta el sur. Hacia el sur, ya lo habíamos dicho con las estaciones meteorológicas costeras, en Cabo Pulmo y en todas, ¿no? Algo interesante, miren, lo que tengo aquí son elipses de variabilidad también, pero de estaciones meteorológicas, dos estaciones meteorológicas independientes. Una que tuvo el instituto aquí en Bahía Alcatraz y otra que de la Comisión Nacional del Agua en Bahía de Los Ángeles. Y si se dan cuenta, los vientos apuntan hacia el oeste en promedio, y las elipses se acomodan en esta región, en esa zona, sí, este-oeste, vamos a decirlo. Yo me acuerdo hace ya unos 20 años que fui a Bahía de Los Ángeles, y de repente nos pegaron los vientos muy intensos aquí en Bahía de Los Ángeles, pero venían de acá, o sea, venían con mucho polvo, como si hubiera un Santana en la región de Ensenada. Entonces yo me acuerdo que los pescadores decían, no, son los huestes, decían los pescadores, por eso aquí le puse huestes. Ellos hablaban de los huestes, y sí, ahora son vientos del oeste, pues. Incluso la gente que vive por esta región aquí en Mabreojos, también a los vientos que dan la vuelta aquí y se meten, le llaman huestes también.
Entonces estos vientos, pues obviamente acarrean polvo hacia la región del Pacífico, ¿no? Digo, hacia el interior del Golfo. Estas dos figuras que están aquí son diagramas, son ejes principales, son el índice de variabilidad y el vector promedio. Estaba tratando de ver detallitos de eso. Donde se ve más claro es aquí, en el verano, ¿no? Donde se alcanzan a cruzar para acá. En el invierno se cruzan incluso al revés, ¿no? También aquí parece que los vientos vienen hacia acá, de acá del norte, también hay parte de eso, pero más bien aquí se canalizan en esta zona. Y aquí, como el centro de alta presión del Pacífico da la vuelta hacia allá, entonces, y aquí pues se ve fácil, claramente cómo los vientos se... Y esto no es nuevo, como lo decía Merrifield y Wine en el 89, pues hablaron sobre esos vientos con una estación meteorológica que tenían aquí en varias islas. López Calderón también habló de eso en el 2007, Martínez, Adrúbal Martínez hicimos un trabajo en conjunto y publicamos algo, también Morales Acuña, Álvarez Báez, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Albino Muñoz Barbosa publicó un artículo con estaciones que pusieron aquí para colectar polvo, sí, en estas tres, en Bahía Los Ángeles, en San Felipe y en La Paz pusieron estaciones y hicieron colectas de polvo y ahí vieron cómo, y estudiamos también un poquito cómo los vientos le llegaban a esta zona y que tiene que ver con estos vientos que se cruzan, ¿no? Entonces es importante. Yo me acuerdo que en el 2006 publicamos un artículo donde veíamos que cuando hay santanas muy intensos, pues los vientos aquí acarrean polvo, sí, polvo mineral, vamos a decirlo también, hacia el Pacífico. Y pues estos eventos en unos cuantos días, pues son más importantes que otros eventos que duran más, pero que no son tan intensos, ¿no? Bueno, entonces haciendo un resumen, promediando las 9 estaciones aquí en el Pacífico, son lo que está en azul, es un diagrama de astillas. No quiere decir que los vientos sean de 10 metros por segundo, más bien aquí sería el origen, pero sí, de aquí a aquí hay 5 metros por segundo, entonces los vientos aquí están apuntando hacia el sureste, ¿sí? Prácticamente pues todo el año, todos los años, en este periodo que les estoy mostrando. Y en el Golfo promediando todo lo que ocurre en estas 9 estaciones dentro del Golfo, ¿sí? Entonces es un diagrama de astillas, y viéndolo en el tiempo, porque acá abajo es un promedio de todos los datos, nuestros vectores. Entonces vean cómo los vientos pues soplan gran parte, la mayor parte del año, unos 7 meses al menos, soplan hacia el sureste, pero algunos otros meses soplan hacia el norte, hacia el interior del Golfo. Sí, entonces está eso. Y luego aquí eso es un promedio de todo eso, ¿no? De todo lo que ocurre sin ver años. Aquí es un promedio, nomás un promedio climatológico, vamos a decirlo así. Entonces, pues enero, febrero, marzo, abril, y como en mayo se empieza junio, julio, agosto, septiembre y luego otra vez, ¿no? Entonces estamos hablando de 7, 8 meses hacia el sureste, y bueno, pues son con mayor intensidad en el Pacífico. Este es en el Pacífico, lo que está en azul está la intensidad del viento, y esto es lo que ocurre en el Golfo, ¿sí? Entonces son máximos los vientos en primavera, entre abril, mayo, son más intensos los vientos, y empiezan a disminuir hacia julio. No quiere decir que sean, pues son más altos que el Golfo, ¿no? Lo que ocurre en verano. Y en el Golfo los vientos más intensos pues ocurren en diciembre, enero, ¿no? En estos meses de invierno, como ya lo habíamos mencionado. Sí. Bueno, esta figura. Ok. Entonces quería ver algo también de variabilidad interanual. Y lo que hice fue que hice unos diagramas de Koch-Buehler de la intensidad del viento, ¿sí? Y dentro del Pacífico y en el Golfo. Pero bueno, hacia grandes rasgos son los datos mensuales en ese periodo. No se ve, pues sí se ve que, por ejemplo, aquí hay una mayor intensidad y es como un año niña, etcétera, ¿no? Y también lo hice para la presión atmosférica, para tratar de visualizar, pero obviamente que si uno no le hace un poquito de cuentas a los datos, si los ves nada más, pues no ves mucho, ¿no? Entonces, lo que hice fue que calculé anomalías entre el 79 y el 2019, tanto de la intensidad del viento como de la presión de la intensidad. Batallé un poquito para ver algunos detalles, entonces me quedé con la presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica al nivel del mar, en hectopascales, lo que hice fue que hagan de cuenta que a los datos les quité el promedio climatológico a cada mes y después lo suavicé cada 13 meses. Entonces fíjense cómo se ven aquí ciertos detalles o ciertos rasgos que tienen que ver, al parecer que hay anomalías negativas durante los años el niño y anomalías positivas durante años la niña, ¿sí?
Por ejemplo, este que está aquí es el niño 97-98, este es el 92-93, este es el 83-84. En el Golfo se ve similar, pero con menor intensidad, ¿sí? Exactamente en el Golfo se ve más leve, ¿no? Entonces, fíjense, para no hacer muy grande todo, lo que hice fue que calculé algunas correlaciones de los 9 puntos en cada lugar con índices de variabilidad. Por ejemplo, con el índice de oscilación del norte, ahorita les digo qué es, con el índice de oscilación del sur, y con el índice bueno, con la oscilación decadal del Pacífico, y con el índice multivariado del Niño. Entonces, hice unas correlaciones con niveles de significancia altos, y bueno, el que dio con mayor correlación fue el índice de oscilación del norte, ¿sí? Vean, este es el índice de oscilación del sur, etcétera, ¿no? Vean cómo los valores empezaron a disminuir, y el que dio más intenso, con mayor correlación fue el NOI, que le llaman, ¿no? Bueno, miren, y en el Pacífico ocurrió similar, y nomás que las correlaciones se hicieron más bajas en el Pacífico, en el Golfo, perdón, ¿sí? Entonces, estas correlaciones, pues yo las considero bastante bien, ¿no? Con estos datos que estamos viendo. Déjenles digo algo rápido del NOI. Bueno, el NOI tiene que ver con anomalías de presión atmosférica del centro de alta presión del Pacífico Norte, ¿sí? Hagan de cuenta que aquí tenemos un lugar que en Australia, que es donde hay una estación meteorológica en Tahití. Entonces, hagan de cuenta que el NOI se calcula entre las anomalías de presión atmosférica del Pacífico Norte menos las anomalías de presión atmosférica de Darwin, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que el NOI está mirando lo que está ocurriendo en esta región ecuatorial. Si hay niños, ustedes saben que ahí es donde ocurren rápidamente las anomalías, y son afectadas acá en el Pacífico Norte. Y el SOI, que es el índice de oscilación del sur, tiene que ver con anomalías, pero asociadas a las celdas de Walker, no a las celdas de Hadley. Y las celdas de Walker, que son las celdas que están aquí en el Ecuador, son anomalías entre Darwin, Australia, que está aquí, y en una isla que está en la parte central del Pacífico ecuatorial, que es en Tahití. Entonces, pues resultó mejor porque el NOI resultó mejor, puesto que está utilizando varias anomalías del Pacífico Norte. Entonces, hice aquí un resumen de eso, y hagan de cuenta que promedié todos los de las 9 estaciones en cada lugar. Y bueno, vean ustedes, la línea roja es el NOI, el Golfo es la verde y el Pacífico es la azul. Entonces, donde se hizo más evidente la correlación, pues, o que se ven más empalmados los datos, fueron en los años, eventos muy fuertes, en el 82-83, en el 91-92, 97-98, y en los años niña, ¿sí? Entonces, pues es algo que estoy trabajando ahorita, ¿no? Con las variaciones interanuales asociadas a la presión atmosférica. Ok, entonces voy a tratar de hacer un resumen porque veo que ya se me agotó prácticamente el tiempo para que haya oportunidad de preguntas. Bueno, esta me estaba brincando, pero aquí lo que quise hacer una comparación. Es anomalías de vientos durante las fases positivas y negativas del NOI que utilizó este autor. De hecho, este autor, Swin, en el 2002 publicó ese artículo del NOI, con el que me basé para hacer algunas cosas. Entonces dice, en febrero del 97, él vio que había, por ejemplo, los vientos soplaban en esta dirección frente a las costas de Baja California y California, ¿sí? Y dice que está en la fase positiva el NOI. Y en la fase negativa empezó a ocurrir desde mayo del 97, cuando fue el niño 97-98. Yo traté de hacer lo mismo y bueno, coincidió. Los vientos aquí son anomalías. Estas son anomalías positivas en febrero del 97, y anomalías negativas, los vientos se desinvirtieron, ¿sí? Y eso también parte de lo que estoy estudiando ahorita, ¿no? Entonces, en resumen, en cuanto a las estimaciones estadísticas entre las bases de reanálisis y las estaciones, ERA5 mostró los mejores resultados. Representar la variabilidad temporal de los registros extraídos, y mayor correlación, ¿no? Menor sesgo y menor raíz cuadrática del error medio. Entonces, el Golfo de California, el rotacional del esfuerzo del viento, presentó cambio de signo en ambas costas. Sí, o sea, hagan de cuenta, esta figura estoy tratando de decir lo que ocurre en la costa oeste, en las costas estes, tanto del Pacífico como del Golfo. Si el rotacional del viento, miren, el esfuerzo del viento, que son las flechitas que están aquí, produce bombeo asociado a las urgencias típicas que conocemos, ¿no?
Pero además el rotacional pues produce bombeo de Ekman y hasta más lejos de la costa, ¿no? Igual esto ocurre más débil, pero también puede ocurrir en el verano. Esto ocurriría en el interior del Golfo. Sí, entonces este es un factor importante para la alta productividad que hay en estas zonas, ¿no? Bueno, en cuanto a la variabilidad interanual de las anomalías, entonces la correlación positiva fue relativamente alta entre las anomalías de presión atmosférica y el índice de oscilación del norte. Estamos hablando de un promedio de 0.64 para el Pacífico y 0.55 para el Golfo. Y ocurrieron anomalías positivas durante el niño y y positivas durante la niña. Y además en los eventos intensos, o sea, en los años niños o las niñas que son más intensos, las anomalías ocurrieron en fase con los datos que analizamos. Y luego dice, el Golfo parece responder con menor intensidad comparado al Pacífico. ¿Sí? Entonces, básicamente es todo para que pueda haber algunas preguntas. Sí, aquí tenía algunas otras cosas, pero ya no las... Adelante, Víctor. Oh, oh. Víctor. Sí, adelante. Buenas tardes, profe. Tengo una pregunta. Los vientos en el caso, por ejemplo, de Bahía de Los Ángeles y las zonas cercanas, están más influenciados por la topografía de la zona, es decir, en esa zona en específico, me refiero a hablando como algo similar como en Tehuantepec. O sea, Aquí en Bahía de Los Ángeles, en esta zona te refieres, ¿verdad? A ver el apuntador. En esta región. Sí, o sea, los vientos que vienen aquí del Pacífico, generalmente por la punta aquí, se dan la vuelta y además hay baja presión en esta región, comparada con el Pacífico. Pues aquí hay una disminución de la topografía. El rasgo topográfico importante aquí es que disminuye y los vientos pueden cruzarse hacia esta región. ¿Sí? Pues acá también se mira cómo del Golfo se cruzan hacia esta zona, ¿no? gracias. Adelante, Luis Felipe. Buenas tardes. Yo quería saber si en los datos del Pacífico se observa que, pues que es un centro de alta presión, se aleja y se aleja y se acerca a la península. Pero me llama mucho la atención que en San Quintín, todo el tiempo, y tenías una elipse ahí, todo el tiempo el viento está orientado hacia del oeste al este, ¿no? Son vientos del noroeste. Del noroeste Entonces, al ¿por qué? Sí, ahí se ve, ¿no? ¿Por qué la diferencia? Y que, o sea, no veo nada regional que haga que sea siempre en esa dirección y con esa intensidad comparado con Ensenada, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que en Ensenada, el efecto de las brisas considero que es más importante no sé si te refieras a eso, pero en Ensenada, de hecho, está un poquito más. Mira, aquí acá hacia el norte, a ver, voy a poner esta figura que está aquí, miren, nos puede servir. Hacia el norte, aquí está Ensenada. Ensenada, de cierta forma, un poquito más que San Quintín, le hace sombra a toda esta parte de Punta Concepción. Y los vientos le llegan relativamente más directos a San Quintín. Y en Ensenada el efecto de las brisas también pienso que es más importante que aquí, que la zona de San Quintín. O sea, mucha gente me ha platicado de que en San Quintín los vientos ahí están soplando fuertemente, ¿no? Pero bueno, sí, tienes razón, o sea, los vientos aquí en San Quintín son muy, igual que parece que son una imagen de Isla Guadalupe, ve, mira, Isla Guadalupe y San Quintín. Este es San Quintín y esta es Isla Guadalupe. Entonces, nomás que son un poquito más débil que Isla Guadalupe, pero prácticamente es el mismo espejo, ¿no? Entonces,
Aquí esta zona, esta bahía, pues los efectos de la bahía y la topografía que hay aquí, pues también tiene que influir. Ok, gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Adelante, Brandon. Hola Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarte que si sabes o has leído qué es lo que tiene el producto de ERA 5, que tiene mejores correlaciones con las estaciones meteorológicas a comparación de los productos de satélites. Pues mira, Si lo que sabes. sé es que todo lo que sean reanálisis, consideran datos observados, consideran modelos, consideran asimilación de datos. Hay diferentes técnicas. Mira, a mí me resultó mejor aquí, pero no estoy diciendo que sean tan malos los demás, ¿no? De hecho, Merra 2, que es el punto verde, que tiene una resolución espacial mucho mayor, de todos modos da bastante bien. Bueno, relativamente bien comparado con los demás. Entonces, no sé las partes técnicas a fondo de lo que se hace con esos reanálisis. Sí he leído un poco, pues, pero hasta ahí. Todos utilizan datos, observaciones satelitales, observaciones de lo que boyas o de lo que esté más cerca, ¿no? Que tengan y hacen asimilación, modelación, asimilación, etcétera, y ya lo ponen en mallas, lo adecuadas bueno, disponibles, ¿no? Entonces, fíjense, quisimos hacer este experimento con Ashida, pero ahorita estamos trabajando en algo más que eso, ¿no? Oh, ya. Tengo dos preguntas más, pero no sé si haya tiempo. Por mí está bien. Nos cortan a las 12:55, así es que si son breves, mejor. Sí, creo que son breves. Que si cuál mecanismo del viento crees que es el más importante para producir surgencias en el Golfo de California, hablando del transporte de Eggman o bombeo de Eggman, y que si crees que en verano el viento cumple los requisitos suficientes para producir surgencias en el lado de la península de Baja California. Pues mira, esa última pregunta, los vientos aquí están paralelos a la costa y el índice de surgencia costero, calculado también para esta zona, pues es lo que dicen que son más débiles, pero que sí se puede, que sí producen, ¿no? En esta zona, en el verano. Y además el rotacional es positivo, entonces esa es una pregunta, con eso te estoy contestando de que pues, podríamos decirlo que sí, ¿no? Incluso hay un trabajo de Nush Kota en el 2001 que habla un poco de eso, ¿no? De un índice de surgencia en el Golfo. Bueno, pero se está refiriendo más a la parte del lado de Guaymas. Sí, bueno, la respuesta es que sí, ¿no? Aquí están los vientos estos. Este es un promedio, obviamente que los vientos pueden ser más intensos. Este es un promedio de 20 años de datos, ¿no? Y para estos 3 meses. Pero, o sea, los vientos se intensifican o hay vectores mayores, ¿no? Y la otra pregunta que me estás diciendo es que si, ¿cuál es el mecanismo más importante? Si la surgencia costera típica o el rotacional. Ajá, sí. Pues yo digo que es una, ¿cómo se dice? Es conjunto el resultado, ¿no? Es un resultado conjunto. O sea, son dos mecanismos, pues, similares en general, porque el viento, el esfuerzo del viento lo está produciendo, pero independientes en que uno tiene que ver cómo los vientos se llegan, ¿no? O sea, mira, esta figura que está acá arriba, que los vientos estén aquí se intensificándose lejos de la costa, esto produce una divergencia, a ver si está aquí, mira. Estas flechitas que están aquí moradas es el transporte de Eggman. Entonces, si el viento se es más fuerte hacia afuera de la costa, produce divergencia. Y también puede estar asociado a un rotacional positivo a esto. Sí, y el viento de la otra forma, pues es más cerca de la costa, vamos a decirlo así, ¿no? El que tú, al viento de surgencia. Entonces yo digo que es un conjunto, no te voy a decir una respuesta de que sea uno más que el otro. De hecho, pues tampoco ha sido muy estudiado. Sí, sí, nosotros publicamos algo, Antonio Martínez y yo en el 2010, y otros trabajos que ha habido en esta región del rotacional, pero necesitaríamos también estarlo trabajando con variables físicas, con variables biológicas y físicas al mismo tiempo, ¿eh? Gracias a todos por su presencia. Gracias.
Bye.